La correcta instalación de Linux es un paso crucial para garantizar la seguridad de un servidor, ya que un buen hardening comienza desde el minuto de la instalación. Por eso en esta guía vamos a ver cómo instalar un servidor Linux de manera profesional. Este tipo de instalación es la base para cualquier servidor Linux que ustedes necesiten. Vamos a ver cuáles son los requisitos mínimos, vamos a ver algunas buenas prácticas, vamos a ver un montón de tips de seguridad, vamos a ver también qué cosas jamás se deben hacer durante la instalación y también vamos a probar y demostrar cómo algunas de estas configuraciones afectan a la seguridad de nuestro servidor. Lo prometido es deuda. Hoy vamos a ver paso a paso cómo hacer la instalación de un servidor Linux correctamente. Y aunque es un procedimiento sumamente sencillo, no es una guía que esté pensada para novatos, pero les voy a dejar en los comentarios toda la documentación necesaria para que puedan estudiar a fondo todos los temas que vamos a tratar acá. Antes de ir a la instalación de Linux, vamos a ver cuáles son los requisitos de hardware mínimos para la instalación de un servidor. Y no me refiero al performance, me refiero a los requisitos que pudieran afectar a la seguridad de mi servidor, ya que según la triada de seguridad de la información existen tres pilares fundamentales para asegurar la protección de un sistema: la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad de los datos. Y nos vamos a centrar en esta última. Cualquier cosa que afecte a la disponibilidad de nuestros datos es considerada una falla de seguridad grave. Y para mitigar esto es que los servidores deben cumplir con algunos requisitos mínimos de hardware. Y esto afecta a todos los servidores por igual, ya sea Linux, Windows, VMware, etc. En un escenario ideal, un servidor debería tener absolutamente todo redundante. Por ejemplo, debería tener dos sockets de CPU. Cada una de estas CPU debería tener sus propios canales de memoria. Además, debería tener sus discos duros espejados. Y también debería tener al menos dos fuentes de poder. Cada una de estas fuentes de poder debería estar conectado a una UPS distinta y cada una de estas UPS debería estar conectado a un grupo electrógeno distinto. Y a su vez cada uno de estos grupos electrógenos debería estar conectado a un proveedor de electricidad distinto. Esto para asegurarnos que si es que alguno de estos componentes falla, no se vea afectada la disponibilidad de mis datos. Pero ese es el escenario ideal. El único requisito que debe cumplirse siempre es que los discos duros deben ser redundantes. Deben estar en un arreglo RAID y este debe tener la capacidad de alertarnos si es que algún disco duro tiene una falla. Un servidor instalado sin discos redundantes es considerado una falla de seguridad gravísima y eso es inaceptable y el servidor debería ser reinstalado. Hablemos un poco de los tipos de RAID, pero solo vamos a mencionar los más usados, ya que hay muchos de estos que son solamente pequeñas variaciones o agrupaciones de otros tipos de RAID. Les voy a dejar la documentación detallada de todo esto en la descripción del video. Partamos por el RAID 0 o RAID Stripe. Este arreglo requiere de al menos dos discos y el resultado es la suma de todos los discos que lo compongan. Por ejemplo, si tengo dos discos duros de 100 GB, voy a obtener un disco duro de 200 GB. Y además de duplicar la capacidad, prácticamente va a duplicar también la velocidad de escritura y la velocidad de lectura. Pero también va a duplicar las posibilidades de fallo, ya que este sistema no es un sistema redundante y si alguno de los discos que lo compone falla, se va a perder la data de todo el arreglo. Solo hay algo peor que no usar discos redundantes en la instalación de un servidor y eso es usar un RAID 0. Esto es una falla de seguridad gravísima y ese servidor es inaceptable y debería ser instalado usando algún RAID con algún sistema redundante. El RAID 1 o RAID Mirror requiere de dos discos y el RAID va a mantener la data espejada exactamente igual en los dos discos. Eso significa que si tengo dos discos duros de 100 GB, al unirlos en este RAID 1 voy a ver un solo disco de 100 GB. Pero si uno de los discos que compone este arreglo falla, el otro disco duro puede seguir funcionando sin ningún problema, ya que contiene toda la data. No voy a tener pérdidas de información ni bajas de servicio, ya que los discos que están con fallos pueden ser reemplazados en el servidor sin necesidad de reiniciar ni apagar la máquina. Este RAID es el RAID más usado en servidores. Y finalmente tenemos el RAID 5. Requiere de un mínimo de 3 discos y el espacio total disponible va a ser igual a la suma de todos los discos que lo compongan menos uno. Por ejemplo, si tenemos 3 discos duros de 100 GB, vamos a tener un RAID de 200 GB. En relación a precio y espacio disponible, es el más económico de todos los RAID, pero es muy lento y no es recomendable para sistemas que tengan uso muy intensivo de disco. Además, si falla uno de los discos de este arreglo, al reemplazarlo, la reconstrucción del RAID es sumamente lenta y afecta muchísimo la performance del sistema. Mi recomendación personal es al menos usar un RAID 1,
Pero si necesitan una mayor performance de escritura y lectura, pueden usar un RAID 10, que es la suma de un RAID 1 y un RAID 0. Este tipo de arreglo requiere de al menos 4 discos, pero tiene una excelente performance y una muy buena tolerancia a fallos. Ya muchachos, vamos a ver la instalación. Tenemos lista aquí nuestra máquina virtual, donde vamos a hacer esta guía. Y gracias a las maravillas de la tecnología moderna, esta máquina virtual corre en nuestro clúster de VMware, que está en un data center en Santiago de Chile, mientras yo puedo estar en una cabaña en medio del bosque un par de cientos de kilómetros hacia el sur y trabajar perfectamente. Ya sé que van a decir algunos, qué pena, pobre tipo, que no puede estar disfrutando de todas las maravillas de ir a la oficina todos los días, pero bueno, alguien tiene que hacerlo y aquí estamos. Ya arrancó nuestro instalador de Alma Linux 9.5. ¿Por qué esta distribución? Porque como vimos en el video anterior, es un clon binario de Red Hat y Red Hat es una de las distribuciones más usadas en ambientes empresariales. Les voy a dejar el link del video en la descripción. Vamos a comenzar por la password del root y vamos a definir una password robusta. No vamos a ahondar demasiado en esto aquí porque les tengo otro video con unos ataques por fuerza bruta, el ver cómo proteger la contraseña, cómo generar una contraseña robusta y incluso tenemos un laboratorio de penetración, un pentesting a el SSH. Voy a darles ahí todos los datos y vamos a ver en detalle por qué es tan importante el tener una contraseña robusta. Y esto no solamente afecta a Linux, afecta a cualquier cosa que usen con contraseña. Vamos a permitir el acceso de SSH al root con contraseña en este caso porque vamos a conectarnos de manera remota y después vamos a hacer algunas configuraciones. Vamos a ver la instalación de software. Y aunque hay muchísimo software disponible para instalar un servidor Linux, lo ideal es que siempre sea la instalación mínima. Esto por varios motivos. Uno, para evitar el uso de recursos innecesarios. Y dos, y el más importante, algo que se llama reducir la superficie atacable. Esto significa que a menos software tenga instalada mi máquina, menos posibilidades voy a tener de que alguno de estos tenga alguna falla de seguridad o alguna falla de estabilidad que pueda comprometer a toda la máquina. Así evitamos que algún atacante pueda hacer uso de algún exploit de alguno de estos software que no sea necesario en mi máquina. Vamos a dar clic en Hecho y vamos a ver uno de los puntos más importantes de la instalación de Linux, que es el particionamiento. Aquí tenemos el disco en el que vamos a hacer la instalación, pero este disco no es redundante ni tiene un RAID. Y les voy a explicar por qué, ya que esta máquina virtual corre en un virtualizador, en un VMware ESX, que está instalado sobre un servidor de L380 que tiene todo redundante. Y a su vez ese servidor está dentro de un data center que también tiene todo redundante, sistemas eléctricos, UPS, etc. Además, este servidor es parte de un clúster de VMware. Y ese clúster de VMware, en el caso de que falle uno de estos servidores, va a tomar esta máquina virtual y la va a ejecutar en otro servidor. Por lo tanto, tengo todo un background redundante que va a proteger a mi máquina de algún fallo. Y lo mismo pasa cuando están usando algún sistema en la nube. AWS, Microsoft Azure, Oracle OCI, todos hacen lo mismo, todos tienen todo esto redundante hacia atrás. Por lo tanto, no es necesario agregar estos puntos de redundancia directamente en la máquina. Como les digo, es distinto si fuera una máquina física. Si fuera una máquina física, esto es un requisito fundamental. Pero como es una máquina virtual, nos vamos a apoyar en todo el sistema que hay detrás de ella. Vamos a seleccionar la configuración de almacenamiento personalizado y le vamos a dar clic en Hecho. Vamos a usar un esquema de particionamiento de tipo LVM. El no usar LVM hoy en día también es considerado una falla de seguridad, ya que tiene muchas herramientas que finalmente se van a traducir en proteger la disponibilidad de nuestros datos. Y vamos a ver también la primera cosa que jamás hay que hacer durante la instalación de un Linux. Y es, en este caso, el hacer una instalación como hacen algunas distribuciones, simplemente con una raíz y una swap. El tener una instalación de este tipo es una falla de seguridad grave, porque hay muchos puntos de montaje, hay muchos directorios dentro de mi árbol de directorio del sistema de archivos jerárquico de Linux que son
delicados, son propensos a abusar de algunas de sus capacidades y se podría escalar privilegios, se podría ejecutar código, se podría hacer un montón de cosas que no queremos que suceda. Y ese tipo de cosas no se pueden prevenir al usar un esquema de particionamiento de ese tipo. Por lo tanto, vamos a definir un esquema de particionamiento mínimo aceptable para la instalación de un servidor Linux. Vamos a partir por el boot EFI, que es el sistema de arranque para las máquinas nuevas con UEFI. Con 50 megas es más que suficiente. Ocupa archivos muy pequeñitos dentro de él. Vamos a agregar el slash boot. El slash boot necesita un poco más de espacio, ya que es aquí donde se guardan las imágenes del kernel. Y esa imagen de kernel también va a necesitar un init RAM disk. Este disco de inicio en RAM contiene algunos módulos necesarios para el arranque y se crea cuando se instala el kernel. Además, el kernel es el único paquete en una máquina que cuando se actualiza la máquina no se va a reemplazar. Lo que se hace es se instala un kernel nuevo. Esto por un tema de seguridad, ya que si la instalación del kernel nuevo falla, uno puede seleccionar el kernel anterior y poder recuperar la máquina. Y como esto va a instalar un nuevo paquete y ese paquete se va a copiar en slash boot debe tener espacio suficiente para poder copiar estas nuevas imágenes de kernel y generar este init RAM disk para poder hacer el arranque. Si se queda sin espacio y logra copiar la imagen del kernel, pero no logra crear bien la imagen del arranque del init RAM disk, la máquina no va a partir. Va a quedar con un error de kernel panic y van a tener que recuperarla con algún sistema de disaster recovery. Por lo tanto, es recomendable que tenga al menos 600 megas para una distribución actual. El sistema de archivos, por un tema de uso personal, yo uso XT4. Vamos a agregar la raíz del sistema de 4 GB de tipo XT4 también. Voy a modificar el grupo de volúmenes y le voy a poner un nombre genérico. Esto también por política, si tenemos un parque de servidores muy grande, en el caso de que alguno de estos servidores tenga una falla, yo siempre voy a saber que todos mis volúmenes se llaman vol00, por ejemplo, donde está instalado el sistema operativo, y así, en el caso de una falla y yo tengo que usar un sistema de disaster recovery, voy a saber cómo se llama cada volumen y no tengo que buscarlo, cosa que es muy fácil de ver cuando una máquina está funcionando bien, pero cuando la máquina no arranca y yo necesito rescatarla, no es tan fácil ver algunos de estos nombres de volúmenes. Le vamos a decir también que el tamaño de la política sea lo mayor posible. Esto para que use el total del tamaño del disco que lo contiene. Vamos a agregar también el slash home de 200 megas. Vamos a agregar también el slash bar de 4 GB. Estos tamaños no son arbitrarios, son tamaños mínimos. Y un punto de montaje muy importante que no viene como sugerencia acá, pero debe estar siempre sí o sí, es el TMP de 2 GB. Hasta aquí vamos a dejar los puntos de montaje, los tamaños, lo mínimo necesario solamente para que el instalador no falle. Estos tamaños, obviamente, cuando uno va a comenzar a usar este servidor para algún aplicativo en especial, van a necesitar crecer y ahí es donde vamos a hacer uso del LVM, ya que el LVM, una de las herramientas que tiene es poder agrandar estos sistemas en caliente de manera sumamente rápida y sin ningún problema. Y finalmente vamos a agregar la partición de swap. ¿Y qué tamaño debería tener la partición de swap para un servidor Linux? Probablemente de esto van a encontrar datos súper arbitrarios en internet, que debe ser el doble de la RAM, que debe ser 1.5 veces la RAM, etc. Pero para que entiendan un poco mejor, les voy a explicar de manera súper básica cómo funciona la swap. Y la swap se ocupa principalmente en dos escenarios. El primero es liberar un poco de espacio en la RAM, moviendo los objetos que están en la RAM que son accedidos con menor frecuencia hacia la swap. Y el segundo caso es de emergencia. Es cuando no me queda más
RAM en mi máquina y para evitar que los procesos se caigan por falta de memoria es que se va a usar la swap. ¿Cuánta debería usar? Va a depender de qué está corriendo la máquina, cuáles son los servicios que tenga, qué cantidad de memoria RAM tiene total y qué tan crítica sea para mí los servicios que están corriendo en esa máquina. Por ejemplo, si está corriendo un servidor de base de datos y esa base de datos se queda sin RAM para trabajar, es probable que el servicio se caiga de golpe y se dañe esa base de datos produciendo un problema grave. Para esto es que la máquina debe tener una cantidad suficiente de swap para poder contener un problema que puede ser un leak de memoria en la máquina, un problema que puede ser un ataque de denegación de servicio que me haga consumir más recursos de lo normal y la máquina pueda seguir trabajando aunque se quede sin RAM. ¿Hasta cuándo? Hasta el minuto en que me alerte que tengo un consumo que es anormal. Por eso es sumamente importante tener los sistemas monitoreados, ya que la swap debería seguir conteniendo la máquina, debería seguir funcionando esta máquina hasta que yo tenga una alerta y pueda conectarme a esa máquina y pueda solucionar el problema sin que se haya afectado ni la disponibilidad de mis datos ni la integridad de mis datos. Ahora, como esta es una máquina que es un molde, no sabemos cuántos recursos va a ocupar una vez que se instalen los servicios que van a correr en ella. Le vamos a dar un tamaño mínimo solamente para que cumpla durante la instalación. Lo mismo pasa con todos los otros puntos de montaje que definimos durante la instalación. Tienen tamaños mínimos solamente para que se pueda hacer la instalación sin ningún problema. Estos tamaños de disco se pueden agrandar en caliente después usando las propiedades del LVM. Vamos a darle un clic a hecho para aceptar esto. Recuerden, estas particiones que definimos son las mínimas aceptables para un servidor bien instalado. Hay otras que son recomendables y también van a depender de qué servicios estén instalados en la máquina, pero esto es lo mínimo. Vamos a definir una dirección IP para poder conectarnos a nuestra máquina una vez que esté instalada a través de SSH. Vamos a encender el adaptador. Está OK. Le damos clic en hecho y ya podemos comenzar la instalación. Ya terminó la instalación. Vamos a reiniciar para que bootee con el sistema instalado. Ya arrancó nuestro sistema recién instalado, pero vamos a dejar este video hasta aquí para evitar que sea demasiado largo. Y en la segunda parte vamos a ver cómo conectarnos de manera remota por SSH. Vamos a ver algunas buenas prácticas, algunos tips de seguridad y también vamos a ver en detalle el por qué se hizo este particionamiento separado con algunos ejercicios demostrando algunos temas de permisos y propiedades de los puntos de montaje. Si tienen dudas o quieren algún tutorial en específico, déjenlo en los comentarios o envíennos un email al contacto que les voy a dejar en la descripción del video.